de la serie doctrinal que tiene que ver con la sana doctrina, y dentro de la sana doctrina vamos a hablar sobre la doctrina de Cristo, la doctrina de Cristo Jesús, del Señor, del Rey de Reyes. Y Jesús tiene una doctrina. Segunda de Juan, capítulo 1, versículo 9. Dice allí, lo leímos al comenzar el culto, Segunda de Juan 1:9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Uy, qué versículo tan tremendo, porque aquí nos enseña varias cosas. Una, que Cristo tiene una doctrina definida. Otro, que el que no está en esa doctrina está extraviado. Y el que sí persevera en esa doctrina, no solo que la encuentre, sino que persevera en ella, tiene al Padre y tiene al Hijo. Quiere decir que el que no persevera en la doctrina de Cristo, ni tiene al Padre, ni tiene al Hijo, y está extraviado. Qué tremendo, porque esto podría ser una vara de medir, una medida, un patrón para nosotros poder juzgar, analizar la doctrina de nuestra iglesia y de todas las iglesias donde podamos ir, de los predicadores, del que sea. Es decir, es tan fácil como buscar los temas, ahorita lo vamos a explicar mejor, buscar los temas que enseñó Jesús. ¿De qué enseñó Jesús? Es fácil, son 4 evangelios, lo que cuesta el tiempo de buscar qué habló Jesús y qué temas eran lo que él estaba tocando. Los temas que habló Jesús comprenden la doctrina de Cristo. Aquí dice, el que persevera en la doctrina de Cristo tiene al Padre y tiene al Hijo. Estoy hablando desde adelante para atrás. Pero el que no persevera en la doctrina de Cristo, pues obvio, ni tiene al Padre ni tiene al Hijo y está extraviado. Entonces, tan fácil como buscar qué dijo el Señor Jesús, cuáles fueron los temas de los cuales habló, y nosotros predicar sobre esos temas. Así de sencillo. Y el que no esté predicando esos temas, pues está inventando cosas que pueden ser que no estén mal desde el punto de vista secular o lógico, tengan buena concordancia, buenas ideas, hasta motivación, pero si no es la doctrina de Cristo, pues ni tiene al Padre ni tiene al Hijo. Esta es una gran conclusión. Y esto lo vimos en enseñanzas pasadas, en las primeras 4, y ahorita lo vamos a tratar mucho mejor. Y no solo esto, pues esto lo dijeron los apóstoles, el apóstol Juan, que el que está extraviado, la persona que se extravía es porque no está perseverando en la doctrina de Cristo y ni tiene al Padre ni tiene al Hijo. Pero esto Juan no solo inventó y no solo fue inspiración del Espíritu Santo, que lo fue, sino que también Jesús dijo que tenía su propia doctrina. Y dijo Jesús, Juan 7:16, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Y me llama la atención cómo Juan estaba atento a que Jesús hablaba de doctrina y él repitió esa palabra en sus cartas sobre la doctrina de Jesús. Él fue el que lo contó en los evangelios, sí, mayormente, y también el que lo repitió allá. Pero bueno, yo quiero hacer una aclaración antes de entrar en materia de esta prédica de hoy, que vamos a hablar sobre la doctrina de Cristo. Es muy sencillo de entender, es fácil y yo no quiero complicarlo, quiero que lo entendamos sencillo. Es tan fácil como leer los evangelios, ver las palabras, lo que dijo Jesús, los pasajes, lo que cuenta sobre Jesús y ver sobre qué tema estaba hablando. Por ejemplo, cuando Jesús dijo el reino de los cielos es semejante a esto y el reino de los cielos es semejante al otro, ¿de qué tema estaba hablando? Pues del reino de los cielos. Entonces, ¿qué comprendía la doctrina de Cristo? El reino de los cielos. Y así, es tan fácil como eso, encontrar todo lo que habló Jesús y ver qué tema estaba abarcando eso que él estaba diciendo y predicar siempre sobre esos temas. ¿Cuántos temas son? 8, 10, 12, 15, 14, los que encontremos. Pero en nuestra iglesia, o en la iglesia que estemos, deberían estar hablando siempre sobre la doctrina de Cristo. Si no en una prédica o en otra, pero en al menos no puede faltar una prédica en la cual no se hable de los elementos de la doctrina de Jesús, de los temas que hablaba Jesús. Así de sencillo. El que está hablando otras cosas simplemente está inventando de lo suyo y no está hablando la doctrina de Cristo. Por lo tanto, esa doctrina que se esté hablando, que no sea la doctrina de Cristo,
no nos va a llevar al cielo, porque el que no está perseverando en la doctrina de Cristo ni tiene al Padre, ni tiene al Hijo y está extraviado. Así de sencillo, es tan fácil como eso. Pero vamos a tratar de compartirlo. Pero antes de entrar en la materia de los temas, de los componentes, de los argumentos de la doctrina que tenía Cristo, yo quiero hacer una aclaración, porque lo dije en prédicas pasadas, pero puede llegar a confundir. Un hermano me dijo, puede ser que las personas crean que Jesús tenía una doctrina aparte, que Jesús tenía, así como, ¿se acuerdan cuáles eran los grupos de entre los fariseos? Las dos grandes escuelas de pensamientos que moldearon el pensamiento fariseico y del judaísmo de aquella época. ¿Se acuerdan? La escuela de Hillel y la de Shammai. Y la mayoría de los grupos de fariseos, esenios, elotes, demás y demás, se movían entre esas dos doctrinas. Algo así como yo les he dicho a ustedes, que desde los años de Lutero, 1517 hasta acá, los reformadores como Calvino y Arminio, pues moldearon el pensamiento de los cristianos de hoy. De tal modo que todos los cristianos son calvinistas o arminianos o se mueven entre esas dos grandes corrientes de pensamiento. Algunos creen en el libre albedrío y, como Arminio, y la responsabilidad humana, hacen ese énfasis, y otro en la soberanía de Dios y en que no hay ningún mérito humano en la salvación ni ningún logro del creyente. Entonces, asimismo como hoy nos movemos entre esos dos grandes pensamientos, todos los cristianos en aquellos tiempos también se movía, todo aquel estudiante del judaísmo, todo fariseo y todos los grupos se movían entre esas dos corrientes de pensamiento, Shammai y Hillel. Hillel era más inclinado a la misericordia, aunque era estricto como todo fariseo, y Shammai era más ortodoxo, más rígido, más recio. Pero viene Jesús con una doctrina que lo supera a ambos y en ocasiones hace callar a ambas escuelas con sus planteamientos, y no lo vamos a repetir porque en la enseñanza pasada tocamos ese tema. Pero corremos el riesgo de pensar que Cristo tenía una doctrina propia diferente a la del Antiguo Testamento. Y yo quiero aclarar esto. Tengo una prédica para después. Cuando estudié sobre esto me di cuenta que había mucho material y puedo traer solo una prédica, o puedo traer una prédica solo de ese tema, de pues que la doctrina de Cristo, la doctrina de Jesús era pues la interpretación de la ley y de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Pero ahorita solo lo vamos a aclarar para no diluir la prédica y poder enfocarnos en la doctrina de Cristo o los elementos o componentes que tiene la doctrina de Cristo. Entonces, yo quiero aclarar eso, hermanos. Yo quiero aclarar esa realidad. La doctrina farisea que estaba que había sido desarrollada de Shammai y Hillel, siglo I antes de Cristo, desde allá venía eso, ¿sí? Ellos trataban de interpretar la ley de Dios. Ellos le daban la interpretación humana a la ley. ¿Qué entendían ellos de la ley? ¿Sí? Ahí estaba la Torá, ahí estaba el Pentateuco, ahí estaban los profetas, y estas dos escuelas de pensamiento y los fariseos tenían una interpretación, una doctrina. ¿Se acuerda que decíamos que doctrina es un conjunto de leyes, pensamientos, ideas organizadas sobre un tema en cuestión? Y ese tema era la ley de Dios. Estos sistemas de instrucción, de enseñanza, estos sistemas fariseos de instrucción, de enseñanzas, eran sistemas de pensamiento, conjuntos de ideas organizadas que buscaban interpretar la ley de Dios, que buscaban interpretar los mandamientos de Dios y en general todas las escrituras. Entonces, las doctrinas que Jesús encontró cuando nació y caminó por esta tierra eran una interpretación de las escrituras, lo que ellos trataron de interpretar sobre la ley de Dios. Entonces, cuando Jesús viene y habla y dice, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió, Juan 7:16, no estaba hablando que traía una doctrina nueva, sino que la interpretación que él le estaba dando al Pentateuco, a la palabra, a la ley, al decálogo, a los 10 mandamientos y a todo lo que estaba escrito, que Dios inspiró a Moisés y a los profetas, era esa doctrina, pues no era de él en específico, sino del Padre que se la dio, del Padre que lo envió. Entonces quiere decir que la doctrina de Jesús era una doctrina celestial, era una doctrina del propio Padre,
enviada por el Padre Celestial a dársela a las personas, para darle a la gente la verdadera interpretación de la palabra de Dios, la verdadera interpretación de la ley. Los fariseos querían aplicar de manera práctica la ley de Dios a la vida de la gente. Bueno, ¿qué hacemos el sábado? Si yo soy un modista, un costurero, un sastre, yo puedo traer una aguja en la solapa de la chaqueta, pues como soy sastre, podía verse como un trabajo. Bueno, y si pasa esto y si pasa lo otro, ¿cómo aplicamos la ley? ¿Qué significa la ley? Entonces eso hacían los fariseos en su limitación humana. Trataban de aplicar correctamente para que sus seguidores pudieran llegar a aplicar la doctrina a la vida práctica, a entender, a conocer a Dios, a conocer al Padre y todas estas cosas. Pero al ser seres humanos, bueno, también entender cómo se podía llegar a ser justo frente a Dios, cómo el hombre podía llegarse a ser justo frente a Dios, también para conocer el carácter de Dios y muchas cosas que estaban encerradas en la Escritura. Los fariseos trataron de explicárselo a la gente y esa era la doctrina de los fariseos, tanto Shammai como Hillel. Un gran trabajo, pero limitado por su naturaleza humana. Pero viene Jesús y les da al pueblo, nos da a nosotros la verdadera doctrina, lo que quería el Padre que verdaderamente interpretáramos de lo que Él le reveló a Moisés. Entonces, haciendo esta aclaración, ¿sí?, que la doctrina de Cristo es ese conjunto de ideas, enseñanzas, instrucciones, sistema de pensamiento, creencias organizadas que nos tratan de hacer comprender la ley de Dios, la palabra de Dios, el Pentateuco, cómo aplicarlo de manera práctica en nuestras vidas. Bueno, en este caso usted sabe que a través del amor y el agradecimiento, cómo poder llegar a conocer a Dios, cómo poder llegar a entender y tener un acercamiento al Padre Celestial, cómo poder entender cómo podemos llegar a ser justos frente a Dios, demás y demás. Entonces, esta es la doctrina de Jesús. No es una doctrina inventada aparte del Antiguo Testamento, sino la interpretación de la propia palabra de Dios. La interpretación que solo el Padre Celestial podía dar. Entonces dijo Jesús, esta doctrina no es mía, sino de aquel que me envió, mi Padre Celestial. Por eso podemos estar confiados que si estudiamos la doctrina de Cristo y no nos salimos de ella, estamos con el Padre, conociéndolos, y tenemos al Padre y tenemos al Hijo, y podemos estar convencidos que estamos en una sana doctrina. Una vez que nosotros entendamos esto y lo podamos oír una vez, 2 veces, 3 veces, y lo conozcamos bien, al sentarnos en cualquier auditorio donde se vaya a hablar la palabra de Dios, vamos a poder instantáneamente entender si lo que se está hablando es doctrina de Cristo y si es palabra de Dios o si es palabra inventada, palabra de hombre. Amén. Entonces, sin más dilaciones, esa aclaración era necesaria. La doctrina de Cristo, ¿qué elementos tiene? ¿Qué la componen? Porque imagínense, según de Juan 1:9, cualquiera que se extravíe y no persevere en esa doctrina, no tiene a Dios. Pero el que sí persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y ese sí tiene al Hijo. Y Jesús dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Tiene una doctrina, esa doctrina tiene componentes, argumentos, y vamos a tratar, si Dios quiere, nos ayuda a entender esos argumentos, a recopilarlos, a ver de qué tema habló Jesús para poder estar siempre perseverando en la doctrina de Cristo. Bueno, cuando hablamos de sana doctrina, no nos referimos simplemente a predicadores elocuentes, a predicaciones inspiradoras, elocuentes, estimulantes, llenas de actitud positiva, que nos desafíen a triunfar en los negocios, que nos desafíen a ser buenos padres, buenos hijos, buenos esposos, esposas, a triunfar en los negocios, a tener salud, a triunfar en el amor erótico. No, estamos hablando de una enseñanza. Cuando hablamos de la sana doctrina, de la doctrina de Cristo, estamos hablando de una enseñanza bíblica completa, centrada en lo que Cristo dijo del Antiguo Testamento, en lo que Cristo habló, en lo que el Señor reveló del Antiguo Testamento. Que sea una enseñanza que sea coherente con el evangelio que Jesús predicó. No puede ser que tengamos los evangelios delante de nosotros y estemos predicando psicología, teología de la prosperidad, liberación, entretenimiento y cosas que Jesús nunca habló, poniéndola como si fueran palabras de Dios. Entonces, una verdadera predicación no se puede considerar sana doctrina si no contiene al menos ciertos argumentos
o los elementos esenciales que fueron enseñados por el Señor Jesús, por el Señor Jesucristo, y que fueron reafirmados por los apóstoles. Entonces, estos fundamentos de Jesús no son negociables, son el eje central. Si no están, la prédica no es de Dios, y ni tienen al Padre y ni tienen al Hijo. Si están, mitad y mitad, hablan la mitad de lo que Jesús dijo y la mitad de cosas humanas, pues ahí tienen la mitad del Padre y la mitad del Hijo, pero no lo tienen completo, tienen porciones. Entonces, yo no digo que, bueno, si no están esos argumentos esenciales que fueron enseñados por el Señor Jesucristo, es mala doctrina o doctrina contaminada o no sana doctrina. Yo no digo que el predicador, yo no pido que el pastor, yo no pido que el maestro incluya en cada prédica todos los elementos, todos los argumentos. Si el Señor Jesús habló del reino de los cielos, por ejemplo, si el Señor Jesús habló del arrepentimiento, si el Señor Jesús habló del cielo, de la eternidad, si el Señor Jesús habló de la gracia, sí, aunque no dijo la palabra gracia, y eso es otra enseñanza completa, a ver si nos da tiempo. Por lo menos en cada prédica de cada predicador tiene que haber, valga la redundancia, uno o dos de los temas de la prédica de Cristo. Mientras más temas compongan su enseñanza, mientras más temas que predicó el Señor Jesús estén en la enseñanza de ese predicador, más bíblico es y más cerca del Padre y de la eternidad nos está poniendo ese predicador. Mientras más mezclada, si nos habla la mitad de lo que habló el Señor Jesús y la otra mitad es chistes o teología de la prosperidad o psicología o entretenimiento, pues nos está dando la mitad de la buena doctrina, y así. Pero nosotros, conociendo esta herramienta, podemos tener algo que regule, que mida qué buena doctrina estamos aprendiendo. Entonces, no pido que los predicadores tengan en cada prédica todos los argumentos, todos los incluyan, sino que al menos uno o dos argumentos por prédica, cada tema se toque, y que al cabo de 6 meses, un año, se hayan tocado todos los argumentos de la doctrina de Cristo y se vuelva a perseverar en ellos. Entonces, porque la predicación de los maestros y predicadores que siempre incluya argumentos y elementos esenciales que fueron por el Señor Jesucristo es una buena doctrina, una sana doctrina, es la doctrina de Cristo, y nos garantiza que no vamos a estar extraviados y vamos a tener al Padre, al Hijo, y no vamos a estar en una doctrina de demonios. Ojalá siempre estemos predicando sobre esas doctrinas de Cristo y no nos salgamos de ahí. Siempre haya algunos argumentos y no perdamos el tiempo. Yo sé que es difícil reunir personas, es su tiempo, el tiempo es valioso. Imagínense, y gastar su tiempo en hablarle cosas que no lo lleven al cielo, que no lo lleven a la doctrina de Cristo, que no lo acerquen a conocer al Padre, y encima usted dando ofrendas y diezmos. Estoy estafándolo. Sería un estafador el predicador que no hable la doctrina de Cristo. No sé si usted lo logra ver así, porque usted está aportando por algo que ni lo acerca al Padre, ni lo acerca al Hijo, lo extravía y no lo acerca a la eternidad. Entonces, si su objetivo es la eternidad, está esa persona que no escucha la doctrina de Cristo siendo estafado desde el sentido espiritual. ¿Sí? En sentido contrario, el predicador, cuando tergiverse, cuando el maestro falsee, adultere, falsifique, deforme, añadiendo mentiras humanas, ¿sí? Como dije ahorita, por ejemplo, la teoría de los temperamentos, psicología, humanismo, teología de la liberación, de la prosperidad, mentiras, herejías, y ponga en su predicación teorías de este mundo, en esos pilares que Jesús dijo, aunque los mezcle y nos engañe con que está mezclando lo que Jesús dijo con esas cosas, ¿sí? Corre el riesgo de desviarse, escucha acá, corre el riesgo de desviarse al legalismo religioso o al emocionalismo, o incluso a lo que las Escrituras llaman doctrina de demonios, como dije ahorita y como hemos hablado otras veces. No me lo estoy inventando. Los predicadores, si no están centrados y perseverando en la doctrina de Cristo, no solo no tienen al Padre, no solo no tienen al Hijo, no solo pueden estar extraviados, sino que esa misma cuando estamos extraviados siempre puede aparecer algún aprovechado. ¿Y qué más aprovechado que el diablo y los demonios? Por eso dice en 1 Timoteo 4:1, porque el Espíritu dice claramente que en los postreros días algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Es decir,
Cuando una persona no persevera en la doctrina de Cristo, puede estar extraviado y puede estar escuchando espíritus engañadores y doctrina de demonios. No en balde las personas que no perseveran en la buena doctrina y en la gracia se vuelven malos. Esos líderes religiosos con el tiempo se vuelven malos. Y el que los ve de lejos ve una persona súper santa y súper correcta y, mejor dicho, más recto, no hay para dónde. Y las personas que lo conocen de cerca saben que de fondo no tiene un buen corazón. Los que lo conocen de cerca, la familia, que no hay un buen corazón ahí, que no hay un buen ser humano transformado por la gracia. Entonces es importante perseverar en la doctrina de Cristo, porque en el otro extremo está el diablo y los demonios esperando a cada extraviado para meter en la cabeza cositas que no son. Y es por eso que esta enseñanza trata de agrupar esos temas de las enseñanzas de Jesús, así de sencillo. No hemos hecho otra cosa que tratar de encontrar qué Jesús dijo, encontrarle el tema y ver cómo lo repiten las enseñanzas apostólicas, es decir, agrupar los temas de Jesús en los evangelios y las enseñanzas apostólicas. Y pues hemos buscado en cada evangelio, es decir, cada uno de sus temas y enseñanzas del Señor Jesús, y hemos encontrado esta recopilación que le vamos a dar. Entonces podrá esta enseñanza que estamos escuchando hoy ser una herramienta de discernimiento. Usted a través de esta enseñanza puede discernir cada predicación, la mía y la de los demás, la de las personas que hablan. Puede discernir cada predicación, puede evaluar lo que usted dice y puede evaluar las enseñanzas de sus líderes y maestros y de las personas que escuchan, si las enseñanzas son de Dios, si son de la doctrina de Cristo, si es sana doctrina, si no está extraviado ese predicador, si tiene al Padre y al Hijo, y si no, porque si no está predicando una doctrina de demonios. Bueno, son varios los temas. Jesús habló de muchos temas en los cultos pasados, en las enseñanzas pasadas de la serie. Los hermanos levantaron la mano y dijeron temas. Uno dijo por allá que conocer al Padre, otro que él mismo, que Jesús, que habló de él, otro que el reino de los cielos, otro que el amor, que el arrepentimiento, que la gracia. Y la verdad, son varios temas. Todavía no lo hemos enumerado hasta que aparezcan todos y no quedemos por fuera. Así que si alguien está escuchando y sabe de algún tema, lo puede poner en los comentarios, eso es para YouTube. Pero vamos a dar todos los que tenemos. Ahora, escucha esto. Son varios temas y podemos correr el riesgo de olvidarlos, de no acordarnos. Son más de 8, 9 o 10. Son varios los temas. Pero yo quise agruparlo bajo muchos de los que leyó el hermano en el culto pasado. Están, creo que la mayoría, o todos. Y entonces corremos el riesgo de olvidarlos, de no memorizar tantos puntos, que el reino de los cielos, que el Padre, que el Hijo, el conocimiento del Padre, el Hijo, el arrepentimiento, la gracia, el cielo, el infierno, son varios. Pero yo quise agruparlos debajo de 4 preguntas, porque debajo de estas 4 preguntas es más fácil recordar cada uno de los subtemas que habló el Señor Jesús, y es más fácil entender hacia dónde Él nos estaba dirigiendo, ¿sí? Entonces, los temas doctrinales del Señor Jesús son varios. Para que los podamos memorizar mejor, los hemos resumido bajo estas 4 grandes preguntas. Primera pregunta: ¿quién es Cristo? Siempre que Jesús habló, entre todas sus enseñanzas, siempre había temas para entender quién Él era Él. ¿Quién era Él? ¿Quién es Él? Y dentro de ese tema, ¿quién es Él? ¿Quién es el Padre? Conocer más al Padre, conocer el reino de los cielos, demás y demás, y lo vamos a ver ahorita si nos da tiempo todo. Pues la primera pregunta: ¿quién es Él? Segundo tema que siempre enfocó Jesús con sus enseñanzas, con los relatos que cuentan, valga la redundancia, lo que Él hizo, y es que Él siempre mostró qué hizo Él por nosotros, qué venía a hacer por nosotros. Entonces, que es una sana doctrina, que es una doctrina de Cristo, una que nos muestra quién es Cristo y todo lo que está, todo lo que comprende en Él, el Padre, el Espíritu Santo, demás y demás. Segundo, ¿qué hizo por nosotros? Tercero, Jesús nunca dejó por fuera qué demanda Él de nosotros, qué nos pide Él a nosotros, ¿sí? Y cuarto, ¿cómo ha dispuesto Jesús que nosotros podamos vivir lo que Él demanda?
Es decir, Jesús nos pide algo. No solo hizo algo por nosotros, sino nos pide que nosotros respondamos de alguna forma. Pero sabe que nosotros no podemos. ¿Cómo Él preparó que nosotros pudiéramos cumplir lo que Él demanda? ¿Se imagina que el jefe de su trabajo le manda a hacer un trabajo y no le provea las herramientas? Le mande a guadañar una finca y no le dé la guadaña. Consígala. O le mande a hacer un trabajo y no le dé los materiales y las herramientas. Si una empresa grande se le hace imposible. Si una empresa grande, hacer una tubería desde Guamala hasta Castilla y hasta Bogotá, ¿y con qué lo hago? No invente. Pues eso no puede. Jesús no solo nos demanda algo, sino nos da las herramientas. Él dispuso de una forma específica para que podamos satisfacer lo que Él y el Padre demandan. Entonces le vuelvo a leer la pregunta. Todos los elementos, argumentos que hemos encontrado de la doctrina de Cristo, que están en los relatos y en sus enseñanzas, se pueden agrupar bajo estas 4 grandes preguntas. ¿Quién es Cristo? ¿Qué hizo Él por nosotros? ¿Qué demanda Él de nosotros? ¿Y cómo ha dispuesto Él que podamos vivir lo que Él demanda? ¿Amén? Si una predicación no pone los temas doctrinales de Jesús como respuesta a estas preguntas, o las responde con una perspectiva centrada en el hombre, o en el dinero, o en los milagros, que en sí mismos no son malos, pero no son el centro, ¿sí?, de la enseñanza, o en los milagros, o en la fama de los ministros, entonces esa enseñanza debe ser examinada con el rigor, o bajo el rigor de la luz de la palabra. Porque, como dijo el apóstol Juan, ya leímos 2 Juan 1:9, esa persona está extraviada, y cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios, pero el que sí persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre. Fíjense cómo hace el énfasis. Ese sí tiene al Padre y ese sí tiene al Hijo. Entonces, primera pregunta en la que se pueden agrupar los elementos esenciales que fueron enseñados por el Señor Jesucristo. Vamos a tomar el camino largo. No sabemos si hoy podamos responder o podamos exponer las 4 preguntas o las respuestas a las 4 preguntas, pero vamos a comenzar por la primera. ¿Quién es Él? Si recuerda, ¿quién es Él? ¿Qué hizo por nosotros? ¿Qué demanda de nosotros y cómo dispuso Él que pudiéramos vivir o cumplir lo que Él demanda? Entonces, aunque no nos dé tiempo de desenredar o desenrollar estos 4 temas, estas 4 preguntas, vamos a comenzar por la primera. ¿Sí? Exponer estas 4 preguntas. Vamos a comenzar por la primera, y si no nos da tiempo, en enseñanzas posteriores las seguiremos. Y al final, si Dios quiere, haremos un resumen para que pueda entenderse esto en un extractado. Y esta es una de las prédicas que pronto voy a tratar de subir a internet para que usted la tenga y estudie cada cierto tiempo, así como hace con todas las otras que están en internet. ¿Cómo ponen al perrito ese en los memes que duda? Bueno, ¿quién es Él? La verdadera sana doctrina comienza con un concepto claro, completo, bíblico de quién es Jesús. No solo se trata de lo que puede hacer por nosotros, sino de quién es Él. ¿Sí? Él se centra en explicar desde el Antiguo Testamento, desde el Antiguo Pacto, desde las Escrituras, desde Moisés, quién es Él, su naturaleza, su autoridad, su gloria, su amor por nosotros. Porque solo cuando entendamos la grandeza de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Señor Jesús, es que vamos a entender qué tan claro y tan real Jesús nos mostró al Padre Celestial. Si a usted le vienen a hablar bien o mal de una persona, y viene una persona que es poco conocido de aquel del cual está hablando, usted tal vez le crea, tal vez no. Pero si es el hijo o la esposa, o el esposo, o es un amigo cercano, y le habla bien de esa persona, y le habla, y dice, pues lo está diciendo el hijo, lo está diciendo el hermano que vive con él, son muy apegados, ¿quién lo conoce mejor que él? Entonces, cuando nosotros podamos entender la naturaleza, la gloria, la autoridad, la grandeza, lo exaltado que es el Señor Jesús, ¿sí?, es que vamos a poder entender cuán grande es la revelación que Él nos dio del Padre Celestial. Él nos habló del Padre, pero muchas personas han hablado del Padre Celestial. En el del Antiguo Testamento dicen que era un Dios muy rígido, muy estricto, además y demás. Y Jesús nos vino a hablar
de la verdadera naturaleza, del verdadero carácter del Padre. Y nosotros podemos ver esas enseñanzas de Jesús acerca del Padre, ver cómo nos acercó al Padre de una manera ligera o superficial. Pero cuando entendemos quién es Jesús, hasta dónde llegó su gloria, hasta dónde es su gloria, hasta dónde es la importancia del Señor Jesús, entonces nosotros vamos a decir, wow, lo que nos enseñó del Padre es poderoso. Entonces, cuando entendemos cuán grande y exaltado es Cristo, vamos a tomar en serio cómo nos acercó y nos mostró quién es el Padre. ¿Sí? Por eso, en esta pregunta, ¿quién es Él?, no puse quién es el Padre. Porque al entender quién es Jesús, vamos a tener una mejor comprensión de lo que Jesús nos enseñó del Padre. El Padre no se le quiso revelar a más nadie que a Moisés y a los profetas. Y a Jesús le dio la doctrina de interpretar a Moisés y a los profetas, la única correcta y perfecta doctrina de cómo es verdaderamente el Padre Celestial. Entonces tenemos que entender que el Padre no le dio eso a cualquiera. Jesús dijo, mi doctrina no es mía, ni siquiera vino a hablarlo de su propia inteligencia, su propia... Yo vine a decir lo que el Padre me dijo que dijera. De ahí no me estoy saliendo. ¿Quién era el Padre y cómo era? ¿Quién era el Padre y cómo era? Esa era la doctrina. Querían interpretar quién era Dios, cómo era Él, cuál era su carácter, cómo ser justo frente a Él, cómo aplicar esto a la vida. Y Jesús dijo, yo soy. La respuesta está en Jesús, como dice el hermano. Entonces, la revelación del Padre, ¿sí?, la podemos tener plena cuando entendemos la grandeza de Jesús, ¿sí? La revelación del Padre y la centralidad de Él mismo como Hijo de Dios y como Mesías y como Dios. Por eso Él dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. ¿Y cuántos vienen al Padre? ¿La mitad? Sin mí. Nadie viene al Padre si no es por mí. Solo Él nos puede mostrar quién es el Padre y cómo ir al Padre, y eso solo lo vamos a entender a plenitud cuando sepamos qué tan grande era Él, qué tan grande era Él, cuán exaltado es su nombre, la importancia, la gloria de nuestro Señor Jesús. Él no solo fue un buen maestro, Él no solo fue un buen profeta, Él no solo fue un gran hombre, el más grande de toda la historia de la humanidad, sino Él se presenta a sí mismo como la única vía al Padre, y Él dice, eso no me lo inventé yo, eso me dijo el Padre, que se los dijera. Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces la única manera de tener vida eterna es conociendo al único Dios verdadero, y el único que nos lo puede mostrar es Jesucristo a quien Él envió, no hay otro. Si no entendemos quién es Él, entonces no podemos entender la grandeza de su misión en nuestra vida para acercarnos al Padre Celestial. Jesús enseña, Jesús muestra en sus enseñanzas que el Padre no es como lo estaban tal vez mostrando en el Antiguo Testamento los fariseos, que tal vez mostraban un Dios rígido, indolente, que no padecía el dolor de los seres humanos, sino, pues aunque es justo y aunque es santo, Jesús enseña y hace un énfasis en su doctrina que el Padre es compasivo, misericordioso, cercano y santo. Tal vez nadie sabía que hasta nuestros cabellos están contados, pues los que tienen mucho y los que tienen poco. Entonces, esas cosas así solo las podía mostrar Él por su cercanía al Padre Celestial. Llegó a mostrarnos de una manera tan evidente al Padre, de una manera tan clara, tan cercana, que los otros maestros no podían mostrar, porque no tenían esa cercanía, no eran hijos, no habían estado una eternidad con el Padre Celestial. Además, Jesús podía decir, ¿quieres ver cómo es el Padre Celestial? Jesús podía decir a los demás, ¿usted quiere conocer al Padre? ¿Usted quiere ver de verdad cómo es el Padre? Míreme a mí, vea cómo es mi carácter. Eso no lo puede hacer cualquier hombre. Si yo a los que me conocen, medio que me conocen, le digo, ¿usted quiere ver a Dios? Véame a mí. Sí, claro. Y claro, yo sé, yo lo conozco a usted. Sé de la pata que cogea. Le dije yo a un hermano y se puso bravo porque tenía problemita. Entonces, Jesús sí podía decir, ¿quieren ver al Padre Celestial? Yo soy la muestra de su carácter. Si ven como yo soy, lo están viendo a Él. No es fácil decir eso delante de 12 discípulos que están atentos a Él, delante de la mamá que lo crió. Decir eso delante de la mamá que lo crió.
delante, ¿habían cuántas mujeres que lo seguían? Varias mujeres, Marta, María, María Magdalena, la mamá de Jesús y varias mujeres. Y pues, de esta época no, pero en aquel tiempo las mujeres eran muy curiosas y comunicativas, y los hombres también. Y entonces, imagínense, decir eso no era fácil. Personas que estaban atentos a él, y delante de una multitud, de la madre del pueblo, él dijo esto, Juan 14:9, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. De verdad que tenía que tener valor para decir eso, si no hubiera sido. Sí, solo con la cercanía de él, al entender cómo él se comportaba, ¿sí? Y conocer al Padre, él podía decir una cosa de esas. Entonces la doctrina de Cristo conduce a la comunión con Dios Padre, a conocer al Padre, a tener comunión con él, a tener relación con él y al Hijo. Y lo volvemos a leer, 2 Juan 1:9. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y tiene al Hijo. Y el que no, está extraviado. Entonces las enseñanzas de una iglesia que exaltan al hombre, al líder, ay, que nuestro pastor, que el pastor, que, ¿sí? O exaltan a una iglesia, somos la iglesia más grande del mundo, somos la iglesia más importante. Cada vez que yo oigo una iglesia, cada vez que yo veo una iglesia hablar con ego, yo digo, está cerca la destrucción, porque lo he visto. Tenemos en Cuba una iglesia, pertenecíamos a una iglesia poderosa, creció en 3 años a 400 miembros, ¿sí? Nosotros en 8 a 4 miembros. 3 años, 400 miembros, 17 misiones, verdaderas, no fingidas ni inventadas, 17 misiones con líderes salidos en esos 3 años, y 7 iglesias hijas en la ciudad, que todavía algunas de ellas funcionan. Fue un tiempo único, y yo me acuerdo que ya llegaron a decir que la iglesia de nosotros era punta de lanza en la ciudad. Punta de lanza, o sea, me dio la punta de la lanza, porque en menos de un año cambió unas 8 veces de pastor. Unas 8 veces de pastor. Y el último no lo cambiaron porque es licenciado en marxismo-leninismo y en los cultos ora por Fidel y ama a Fidel, dice la pastora. Entonces, quedó ahí la iglesia pobrecita, raquítica y muerta, y el orgullo. Y yo a cada rato digo, estamos en la iglesia más grande del mundo. Y yo, ay, Dios mío, que no sea con nosotros ese problema. Bueno, nosotros sí podemos tener el orgullo de decir, estamos en la iglesia más pequeña. Tal vez no del mundo, pero sí de muchos lugares. Entonces, el orgullo, hermano, ay Dios. Entonces, la doctrina que se centra en exaltar al hombre, en exaltar una iglesia, un hombre, una denominación, allá 30,000 personas, 30,000 tontos buscando la unción que no tiene, uno que dice que tiene la unción y la vende. Si me das la ofrenda, yo te doy la unción. ¿Cómo puede hacer eso? ¿Cómo un hombre puede decir que si le das la ofrenda o el diezmo, él te puede dar la unción? ¿Cómo es ese negocio? Él tiene la unción, él administra la unción del Espíritu Santo. ¿Qué valor hay que tener para eso? Y allá van 30,000 ciegos, por no decir tontos. Entonces las iglesias que se centran en eso, exaltan a un hombre, una denominación, una iglesia, o a experiencias místicas. Ay, en mi iglesia sí se siente. No voy a decir porque entonces vienen allá o a experiencias místicas por encima de Cristo. No son doctrinas. No son doctrinas. En eso tenemos que tener cuidado. El mover pentecostal, el ortodoxo al menos, que viene desde William Seymour allá en el 1906, ¿sí? Que la experiencia no supere la sana doctrina, porque cuando las experiencias están por encima de la sana doctrina se van a las locuras, a los desastres espirituales, y no es doctrina. La doctrina de Cristo nos conduce a conocer quién es Cristo y a conocer al Padre y a amar a Cristo y amar al Padre. Entonces la sana doctrina, la doctrina de Cristo siempre nos llevó a conocer quién es Él, pero no solo conocer quién es Él, qué tan exaltado es Él. Dije ahorita, ¿se acuerda? Si nosotros conociéramos bien quién es Jesús, íbamos a poder tener una claridad más grande de la importancia de cómo Él nos acercó al Padre o cómo nos mostró quién es el Padre. Porque solo alguien bien cercano, que sea igual a Él, puede demostrarnos quién es Él, quién es el Padre Celestial. ¿Qué concepto tan exaltado tienes tú de Jesús? ¿Qué tan grande tú crees que es Jesús? ¿Cuán grande crees que es su importancia en el cielo, en la eternidad? Mire, cuando Jesús habló con Marta en la tumba de Lázaro, hay un gran ejemplo de cómo Jesús siempre quiso mostrar qué tan exaltado es su posición.
con toda humildad. Mire, Juan 11, 26, Juan 11, 25, 26. Allí narra la historia de Marta, Jesús, Lázaro. Y cuando él llega a donde está Lázaro, 4 días de muerto, ¿sí? Usted ya sabe la historia. Marta no creía. Marta, tu hermano resucitará. Sí, Señor, yo sé que resucitará en el día postrero. Marta, que tu hermano va a resucitar. Sí, Señor, yo sé que él en el día postrero tú lo vas a resucitar, van a resucitar los muertos. Mira, hermano, Jesús, en ese pasaje no lo vamos a leer porque no nos da tiempo, no se enfocó, si usted lo ve, no se enfocó en explicarle a Marta que él sí tenía un poder suficiente como para levantar a Lázaro. Él no se enfocó, él no se desgastó en convencer a Marta y en explicarle que él había ya resucitado más personas. Él no se dedicó a explicarle, mira Marta, ¿tú viste cuando yo multipliqué los panes y los peces? ¿Tú viste? ¿No te contó Pedro cuando yo caminé sobre las aguas y lo hice caminar? ¿No te hablaron de que yo detuve tormentas? ¿No te estás dando cuenta que yo tengo un poder suficiente como para calificar para ese trabajo de resucitar a tu hermano? Jesús no se enfocó en mostrarle a Marta lo que él podía hacer o cuánto poder tenía como para poder hacer ese milagro. Él apuntó más bien la fe de Marta hacia su identidad como Mesías, como Cristo. ¿Quién es él? No en lo que podía hacer, sino en quién es él. Por eso le dijo en Juan 11, 25 al 26, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. Y le dijo, Marta, yo sí puedo, ¿no te acuerdas? Que lo hice allá y acá. No, Señor, yo sé. Marta, yo voy a resucitar a tu hermano. Ay, sí, Señor, yo sé que en el día postrero. No, Marta, es que yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Le dijo, ¿crees esto? Amén. Él le dijo, ¿crees esto? Es decir, hasta que no creyó esto, ¿quién es él? No siguió para hacer el milagro. Con esta afirmación Jesús no solo promete un milagro, sino revela su ser. ¿Quién es él? Él es la vida misma. Eso no es cualquier cosa. Él quiere despertar a Marta y a nosotros a esa realidad, a un concepto más profundo, más glorioso de su persona. ¿Quién es él? La Biblia lo dice, pero usualmente los predicadores no levantamos a la altura en nuestras mentes, en nuestras predicaciones, que realmente tiene el Señor Jesús. Jesús no se enfocó en mostrarle a Marta lo que él podía hacer, sino quién es él. Él es la vida misma, un concepto más exaltado, más glorioso de su persona. También se acuerda cuando Jesús habló, todas las veces que dijo Jesús, yo soy. ¿Sí recuerda? ¿Cuántas veces Jesús dijo yo soy? ¿Alguien se acuerda cuántas veces Jesús dijo yo soy? Lo voy a contar. Increíble, lo dijo 7 veces. Número perfecto de Dios. Los brazos del candelabro. En la Biblia no hay casualidades. Jesús dijo, por ejemplo, en Juan 6:35, yo soy el pan de vida. Esto no era una afirmación superficial. Cuando Jesús decía esto no era una afirmación a la ligera. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, Juan 8:12. Jesús dijo, yo soy la puerta, Juan 10:9. Y todas las captó Juan. Dijo, yo soy el buen pastor. Dijo, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Dijo, yo soy la vid verdadera. Todo eso está en Juan 11:25, Juan 14:16, Juan 15:1. Se lo repito de corrido. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la vid verdadera. Entonces cuando Jesús dijo de sí mismo, yo soy, se identificó con el nombre que Dios utilizó para nombrarse a sí mismo en el Antiguo Testamento en Éxodo 3:14. ¿Se acuerdan en Éxodo 3:14 cuando estaba hablando con Moisés? Cuando Jehová estaba hablando con Moisés y Moisés le dijo, ¿quién le digo al pueblo que me envió? Y Dios le dijo, yo soy el que soy. Entonces, Éxodo 3:14. Y respondiendo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Entonces, con razón querían apedrear a Jesús cuando dijo, yo soy. Los judíos sabían lo que estaba diciendo.
Cuando Jesús dijo yo soy, Él estaba dándoles a entender el concepto de quién es Él, el verdadero concepto exaltado de la grandeza de las personas que tenían delante de Él. Yo soy. Eso lo entendieron bien los judíos. Esta declaración es fundamental. Para nosotros los cristianos damos el concepto de que este nombre de Dios, yo soy, revela el nombre autoexistente de Dios. Lo ha oído seguro muchas veces, ¿cierto? Que la palabra, el nombre Jehová, yo soy, significa que Dios existe por sí mismo y hace existir a los demás, y nadie lo hace existir a Él. Jesús lo dijo, el Padre tiene vida en sí mismo, nosotros no. Si Dios no energiza las moléculas y los átomos y los electrones y protones que nos componen y no mantiene el universo coaccionado funcionando, nosotros desaparecemos, como hicieron alusión en el chasquido de Thanos en las películas Avenger. Nos desintegramos. Entonces Dios, el Padre Celestial, tiene vida en sí mismo y hace existir a los demás. Y dice Jesús que a Él le dio esa capacidad de tener vida en sí mismo y dársela a quien Él quiere. Dios tenía que asegurarse de eso. Mire que así entendemos la salvación, así podemos entender bien la salvación y la necesidad de todo lo que tuvimos que pasar. Dios no le podía dar al Padre Celestial la capacidad de existir a sí mismo, por sí mismo. Es decir, ni el diablo puede existir por sí mismo. Si el diablo está funcionando y va a estar en una eternidad en el lago de fuego o donde esté, es por misericordia de Dios, porque la estructura energética de la que está compuesta el Satanás es porque Dios la mantiene funcionando, lo mantiene vivo al malagradecido. Entonces, igual a nosotros, solo Jesús tiene vida en sí mismo. ¿Se imagina que Dios, el Padre Celestial, le hubiera dado vida en sí mismo a Satanás? ¿O a Fidel Castro? ¿O a los líderes de los grupos malvados de pandillas, Adolfo Hitler y a otros malvados más? ¿Le hubiera dado vida en sí mismo? No, hermano, el universo estaba en peligro. ¿Sí? Entonces, pero a Jesús le dio vida en sí mismo y a quien Él se la quiera dar, se la puede dar. ¿A quién le hace eso al Padre Celestial? Qué confianza tan grande de saber que el Hijo nunca se va a revelar, conociendo el carácter. El Padre que conoce la eternidad, conoce el carácter de Jesús. Es una cosa tan hermosa entender estos valores, pero bueno, nosotros como creyentes, como cristianos, siempre oímos que el nombre de Jehová significa que Dios existe y que hace existir a los demás, que es autoexistente, que nadie lo hace existir a Él. Y es verdad, eso es una realidad, pero el judaísmo ve algo más. Esta es una de las cosas bonitas que estamos conectando. Y es lo siguiente. Sí, yo creo que el nombre de Jehová, yo soy, puede significar que Dios existe y hace existir a todo lo demás sin que dependa que nadie lo haga existir a Él. Pero en el judaísmo tiene una connotación, un alcance más amplio. Porque estas afirmaciones de Jesús, de yo soy, revelan aspectos esenciales de la persona de Jesús. Yo soy el buen pastor. Cuando Jesús nos dijo, yo soy el buen pastor, ¿qué nos está diciendo? Cuando nos dice, yo soy el pan de vida, ¿qué usted cree que nos está diciendo? Que Él nos alimenta con su palabra. Yo soy la luz del mundo, que solo su revelación nos puede hacer ver el mundo espiritual al Padre y la verdadera salvación. Yo soy la puerta. ¿Qué cree que nos está diciendo Jesús? Su función en el universo, solo por Él podemos entrar al Padre. Y así, el buen pastor, solo Él nos puede pastorear. Yo soy la resurrección y la vida. En Él tenemos vida. El camino, la verdad y la vida. Es decir, solo por Él podemos ir la verdadera senda para llegar al Padre. La vid verdadera. Solo Él nos puede dar el jugo de la uva, el fruto del Espíritu Santo. Entonces, Él tiene una función. Y cada vez que yo digo, yo soy la puerta, yo soy el pastor, el buen pastor, yo soy la vid, Jesús está revelándonos un aspecto esencial de su misión. ¿Qué vino a hacer por nosotros? Yo soy la puerta. Él vino para que entráramos a donde está el Padre, ¿cierto? Yo soy el camino, para que camináramos por Él hacia el Padre. Entonces el Señor nos revela un aspecto de su misión. Dice, yo soy, mire, eso es algo compuesto. Jesús dice, yo soy la puerta. Está diciendo, yo, habla de Él mismo, de su persona. Es decir, yo soy, y, por ejemplo, la puerta. Es decir, la función que tiene para nuestra salvación, su misión, lo que vino a hacer. Entonces no podemos despegar lo que Él es de lo que vino a hacer. Por eso Jesús dice, Señor, ¿y cómo
¿Cómo encontramos al Padre? Es mi Señor, y la ley es que soy yo. Señor, y el sábado soy yo el descanso. No podemos despegar la misión de Jesús de quien es Él. Es tan importante. En cada yo soy, Él nos mostraba esto. Aspectos esenciales de su misión, de lo que vino a hacer por nosotros y de que quién es, todo junto, es decir, quién es Él más lo que vino a hacer. Entonces no podemos separar a lo que Jesús es de lo que Él hace. Él no solo nos vino a salvar, Él es la salvación. ¿Sí me hago entender? Bueno, pero esto coincide con el judaísmo ortodoxo. El judaísmo ortodoxo no lo sabe, pero coincide con el judaísmo ortodoxo. Porque el judaísmo ortodoxo no solo dice que cuando el Eterno habló con Moisés allá en Éxodo 3.14, dijimos, Éxodo 3.14, y le dijo, yo soy, no solo es porque Él existe y hace existir todo lo demás y es autoexistente, sino, dicen ellos, porque en el nombre de Dios y en los nombres que Dios da, está la función, lo que vino a ser la misión de Jehová por su pueblo en el Antiguo Testamento. Ahora se lo voy a mostrar. Y que ese nombre, yo soy, habla de que Él existe, pero yo soy el que soy, de que Él existe y que va a ser, que va a tener la misión, que su nombre va a adoptar la misión de lo que necesite, de la necesidad del pueblo en el momento de necesidad. Déjeme ver si yo me lo hago entender. Por ejemplo, en la Biblia habla de Jehová, sí, pero por ejemplo habla en Éxodo 15:26, Jehová Rafa, porque dice Jehová es mi sanador, pero si usted lo lee en hebreo dice Jehová Rafa. Entonces, Jehová Rafa es mi sanador, el que sana. Jehová Nisi, por ejemplo, mi bandera. Jehová Jireh, el que provee. Es decir, yo soy el que provee. Yo soy el que soy. Jehová Shalom, el Señor es mi paz. Jehová Sebaot, el Señor de los ejércitos. Jehová Ra, el Señor es mi pastor. Jehová Siquenú, el Señor de mi justicia. Y así están los nombres de Dios. Entonces dicen los judíos del judaísmo ortodoxo que no creen en Jesús, que cuando Dios le dijo a Moisés, yo soy el que soy, le estaba diciendo, sí, yo soy el que soy, existo y nadie me hace existir, pero soy el que soy porque en el momento que el pueblo lo necesite, voy a cumplir esa misión y mi nombre va a estar acorde a la misión que voy a cumplir. Es decir, Israel, vas a pelear contra un ejército que te mandé a pelear, yo soy tu ejército, yo soy Jehová de los ejércitos. Estás sin comida, sin agua en el desierto, yo soy Jehová Jireh, Jehová tu proveedor. ¿Sí me hago entender? Estás enfermo, Israel, yo soy Jehová tu sanador, Jehová Rafa. ¿Sí me hago entender lo que le estoy diciendo? Nosotros decimos que cuando Dios llama a Moisés, lo voy a tratar de extractar, y le dice, yo soy el que soy, hablaba de que Él es existente en sí mismo. Y eso es verdad, que hace existir la creación, que existía por sí mismo sin depender de nadie. Pero el judaísmo ortodoxo dice que cuando dice yo soy, estaba diciendo que sí, que era existente por sí mismo, pero que al decir yo soy el que soy, estaba diciendo que en el momento de la necesidad del pueblo, Jehová iba a convertirse para su pueblo en lo que declaraba que supliría esa necesidad. Por ejemplo, el pueblo necesitaba sustento, Jehová Jireh, el Señor provee. El pueblo necesitaba sanidad, Jehová Rafa, como cuando la serpiente es ardiente o cuando las plagas. El pueblo necesitaba librar una batalla contra un ejército enemigo más poderoso que ellos, yo soy Jehová Sebaot, el Señor de los ejércitos. Y así sucesivamente, uniendo así, ¿quién es Dios? Yo soy, con su misión para su pueblo, tu sanador, tu proveedor, tu escudo, quien te provee, quien te defiende. De igual manera hizo Jesús, hizo lo mismo. Por eso los judíos lo querían matar. Yo soy el pan de vida, Juan 6:35 dijimos, cuando necesitamos alimento espiritual, ese sustento espiritual y también el físico. Yo soy la luz del mundo, cuando necesitamos revelación en los asuntos espirituales de la palabra de Dios y también en los asuntos de sentido común de la vida. Yo soy la puerta, en la necesidad de tener acceso al Padre Celestial. Yo soy el buen pastor para nuestra guianza terrenal y eterna. Yo soy la resurrección y la vida en el momento de nuestra conversión, cuando pasamos de muerte a vida, pero también cuando seremos arrebatados con el Señor y también en la eternidad. Yo soy la vid verdadera, es decir, su nombre, quien es Él, está unido a su misión.
Él no vino a sanarnos, Él es nuestra salud. Él no vino solo a sanarnos, perdón. Él es nuestra salud. Él no vino solo a salvarnos, Él es Salvador. Él no solo vino a mostrarnos el camino, Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces, esto es clave para entender el trasfondo de las declaraciones del yo soy. Y cuando uno ve esto, yo soy de Jesús, entiende la grandeza de Jesús, porque este Jesús que decía yo soy, es el mismo yo soy del Antiguo Testamento. Esto es grande y poderoso para entender qué concepto tan exaltado debemos de tener de Jesús, cuán grande es su gloria y su grandeza. Mire, oiga lo que pasó en el Evangelio de Juan cuando Jesús hace esta declaración. Jesús dice, antes que... ¿Se acuerda? Juan 8:58. Si usted lee Juan 8:58, voy a hablar solo ese pedacito. Jesús le dice a los judíos, antes que Abraham fuese, yo soy. No solo dijo el nombre de Dios, no solo dijo yo soy. Digo yo, no solo dijo el nombre, digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Los judíos lo entendieron. Cuando los judíos escucharon esto, agarraron piedra para apedrearlo y dijeron blasfemas, porque ellos entendieron que Jesús estaba diciendo, yo soy Dios, yo soy ese que se le presentó a Moisés, que habló con Abraham, que le dijo que sacara al sobrino de Lot, de Sodoma y de Gomorra, y yo soy el que estuvo con Adán y Eva en el huerto del Edén, el que mató al corderito, yo soy, antes que ellos. Y yo, tú no tienes ni 30 años, tú vas a decir que eres más viejo que Moisés y que Abraham. Entender esto, hermano, es base para nuestra doctrina. Por eso los líderes judíos querían apedrearlo con razón. Querían apedrearlo porque ellos entendieron claramente que le estaba diciendo yo soy Dios. Mire estos otros versículos que le voy a leer de corrido. ¿Sí? ¿Qué tiempo llevamos de... Le voy a leer... ¿Qué dice? Bueno, estos versículos se los voy a... Hacerlo bien. Sí, se me había olvidado. Estos versículos que les voy a leer de corrido muestran quién es Cristo. Muestran que Cristo es Dios hecho hombre, exaltado y glorioso. Le voy a leer los versículos. Juan 1 del 3 a... Juan 1 del 1 al 3. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Juan 1 del 1 al 3. Juan 1 del 1 al 3. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Hermanos, si yo tengo este versículo de la Biblia, ¿qué hago predicando de prosperidad? ¿Qué hago predicando de sanidad interior? ¿Qué hago predicando de teoría de los temperamentos falsa? ¿Qué hago hablando de entretenimiento? Todo lo que hay en el universo fue hecho por Jesús. Dice la Biblia que nada de lo que ha sido hecho sin Él fue hecho. Aquí se identifica a Jesús como el verbo, pero como agente de la creación, como creador. Otro versículo, Colosenses 1 del 15 al 17. Colosenses 1 del 15 al 17. Mire lo que dice allí, enseñando, mostrando que Jesús creó el universo. Dice allí, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron hechas todas las cosas, todo lo que hay en los cielos y lo que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. El Padre, todo lo que hizo en este mundo, en este universo, cada molécula, cada átomo que usted ve, todos los lotes, todas las casas, fueron hechas por Jesús y para Jesús. Pobre impío. Pobre impío que no está poniendo sus ojos sobre el dueño de todas las cosas. Y pobre cristiano que está en una iglesia, o pobre líder que está en una iglesia que no enseña la doctrina de Jesús. Mostrar quién es Él. ¿Cuál es su grandeza? Dice ahí, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. ¿Qué es que todas las cosas en Él subsisten? ¿Qué usted entiende por eso? Todo es hecho por Él y las cosas subsisten por Él.
Yo pongo siempre este ejemplo. Claro, pues, tal vez en el mundo secular hubiera trabajado en otra cosa, pero usted ve nada tan impresionante como, me parece impresionante un arco eléctrico. El arco eléctrico de una máquina de soldar, pues 110, 220 volt, allá en el laminador de acero inoxidable donde yo trabajaba, el horno de arco eléctrico, tenía 3 electrodos del tamaño de un poste de teléfono cada uno y trabajaban con las 144.000 cada uno. Eso era un arco eléctrico. Se oía en todo el pueblo a 10, 15 kilómetros cuando estaba trabajando la planta. Se imagina estar al lado de esa planta, de ese horno de arco eléctrico. Yo me acordaba del Sinaí, se lo he contado. Entonces, ahí está funcionando el arco eléctrico. Ahí está trabajando el hombre con el arco eléctrico, soldando. Y viene un chistoso y le desconecta el cable de la corriente. ¿Qué pasa con el arco eléctrico? Se apaga. ¿Qué pasa con el universo si Jesús no lo, dice aquí la palabra, no lo hace subsistir? Cada átomo, cada molécula, cada protón, cada electrón, cada quarks que funciona, cada neutrino, ya iba a decir potrino, cada neutrino, cada de estas partículas que yo mismo no sé ni de lo que estoy hablando, Jesús las hace funcionar, las energiza. El universo, así como un equipo soldar funciona porque está conectado a la corriente, el universo se mantiene funcionando por la palabra de Jesús. ¡Qué clase tremendo pedazo de Dios! Porque no estamos hablando de la ciudad de Guamal, estamos hablando del planeta Tierra, del Sol, la Vía Láctea, la galaxia, el universo, las estrellas. Eso es una cosa de loco entender eso. Es una cosa que Jesús hace subsistir todas las cosas que fueron hechas por Él y para Él. Esas son palabras mayores. Esas son palabras mayores. Aquí no solo declara que Cristo creó todas las cosas, sino que también las sustenta. Mire lo que dice en Hebreos 1:3, uno de los versículos que más me gusta. Hebreos 1, del 2 al 3. Hebreos 1, del 2 al 3, nos muestra que Jesús sustenta el universo con el poder de su palabra. Dice aquí: en estos postreros días, el Padre nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. ¿De quién es todo? De Jesús. El que no está con Jesús, hermano, quedó por fuera. Lo del judaísmo, lo del mahometanismo, lo del budismo, los ateos, los impíos, los predicadores que no predican la doctrina de Cristo, que no tienen ni al Padre ni al Hijo y están extraviados. Dice aquí: a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Para quién el Padre hizo el universo? Para Jesús. Nosotros podemos duramente comprar una moto a nuestro hijo, o ayudarle a hacer una casa, o darle un lote. El Padre le dio el universo al Hijo. Le hizo el universo para Él, dice aquí, y por quien hizo a sí mismo el universo, lo constituyó heredero, y por Él hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí, se levantó a la diestra de la majestad de las alturas. Para Jesús hizo el Padre Celestial el universo, y Jesús lo sustenta con el poder de su palabra, hermano, y murió por ese universo, murió por nosotros. Eso es una cosa. El Padre dijo: ¿quiere universo? ¿Quiere universo? Va a tener que morir por ellos, porque si se tuercen en la eternidad. Amigo, ¿quiere casarse? Haga casa propia y vaya a vivir allá. Sepa cómo es. Algo así estoy queriendo decir. No sé. Entonces, es complicado. Jesús no solo creó el universo, sino que lo sostiene activamente. Hace funcionar cada molécula, cada átomo, cada protón, cada electrón. Lo hace funcionar, lo sustenta, lo continúa haciendo hasta hoy con poder, de manera eficaz. La tierra no se separa, no se acerca. Si se separa una corta distancia del sol o se acerca, hay catástrofes. La luna igual. El universo funciona como un reloj, mejor que un reloj, programado milimétricamente con distancias de más y demás, porque Jesús lo sustenta con poder. Cuán grande es el poder de nuestro Señor Jesús. Él no solo fue un buen maestro, una buena persona, un buen profeta, una persona de grandes ideas. Él fue el mismo Hijo de Dios, eterno,
creador, sustentador del universo. Esta es la verdad fundamental de nuestra cristología bíblica, y para comprender la gloria de su encarnación, pues Él hizo el universo, y ese creador que hizo el universo se hizo carne para salvarnos a nosotros. Y ahí entendemos cuánto amor, cuánta humildad, cuánto valemos para Él. ¿Cuánto valemos para Él? Somos menos que una hormiga comparado, creo que son 5.300 trillones de toneladas que pesa el planeta. Nosotros, pues aún los más gorditos y grandecitos, somos una minúscula mota más pequeño que el polvo comparado con el planeta. ¿Cómo será con la Vía Láctea? ¿Cómo será con el sistema solar? ¿Cómo será con el universo? Dios mío, es una grandeza muy grande la de nuestro Señor Jesús. Creer esto es de verdad creer que estamos con el Uno, con el Todopoderoso, y habitó entre nosotros para salvarnos. Mire, Juan capítulo 1 versículo 14 dice allí: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, la gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Él fue el verbo hecho carne, el logo de la creación, vivió entre nosotros. Dice en hebreo, literalmente hizo tabernáculo con nosotros. Esta palabra que dice aquí, vivió entre nosotros, es literalmente la palabra hizo tabernáculo entre nosotros. En griego, ekenosen, que está evocando la idea de la presencia de Dios en el tabernáculo en el desierto. ¿Por qué bajaba Dios? Por eso Jesús decía, soy yo, es en mí, es en mí en la vida, en mí es la verdad, solo en mí, soy el camino al Padre, solo en mí pueden estar, porque como Él murió por nosotros, solo el Padre tolera que estemos cerca de Él a través de que Jesús pagó por nosotros. En el desierto tenían que hacer sacrificios para que la presencia, la Shekinah, bajara al tabernáculo, y para que Dios habitara, tuviera un encuentro con los hombres allá en el tabernáculo. Hoy Jesús es ese tabernáculo, es el lugar de encuentro entre el Padre y los hombres. Dice Juan, vimos su gloria, lo acabo de leer, su gloria como unigénito del Padre. Y esto refleja, dice aquí, dijo Juan, lleno de gracia y verdad. Y habla lo mismo que dice en Éxodo 34:6, cuando dice que Dios es lleno de misericordia y verdad. Entonces, bueno, le voy a leer ese versículo para que se acuerda cuando Moisés le pidió a Dios ver su gloria. Dice allí en Éxodo 34:6, y pasando Jehová delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte y misericordioso, piadoso, tarde para la ira y grande en misericordia y verdad. De eso estaba hablando Juan cuando dijo: Jesús es lleno de gracia y de verdad. Entonces Cristo no fue solo un profeta, un maestro más, no solo fue un gran hombre, un buen hombre, o el hombre más importante, sino fue Dios manifestado en carne y creador, sustentador del universo. Y la grandeza de Jesús, se humilló para salvarnos, teniendo esa grandeza, esa gloria, teniendo una posición junto al Padre de igualdad, de poder, de gloria, a un nivel que nosotros no podemos comprender. Si creemos que el universo, la naturaleza, el universo es inmenso, es asombroso, y el Padre lo hizo de una manera a través de Jesús, lo hizo sabiendo que iba a pasar hasta el final de los tiempos. Estamos hablando de un Dios todopoderoso, de un poder que no cabe en nuestras mentes humanas, y ese Dios, el Hijo de Dios, se humilló, aún siendo Dios, a esa grandeza, a ese nivel, se humilló para salvarnos. Filipenses 2:6, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. No cualquier muerte, la muerte más cruel jamás inventada. Es decir, su identidad gloriosa, esa exaltación tan grande que tenía, no lo llevó a buscar adoración inmediata, sino que lo condujo al servicio, a la entrega por amor. No solo Jesús pudo hacer eso, solo el Padre Celestial. Yo le tengo una pregunta, no para que me conteste a mí, sino para que se conteste a usted mismo. ¿Tiene usted realmente un concepto tan exaltado de quién es Jesús?
realmente vale la pena que con cada prédica los pastores y predicadores llevemos a Jesús al verdadero nivel que es y podamos comprender qué tremendo Dios tenemos. Tiene un concepto grande de quién es Jesús, tan exaltado, de su gloria, de su grandeza, de su divinidad, de su poder. Hoy por lo menos con esta prédica, esta enseñanza nos eleva a ese concepto bien exaltado del Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo quisiera preguntar, si usted quiere levantar su mano, ¿tiene usted un concepto tan exaltado de Jesús? ¿Para usted Jesús es tan grande y poderoso? Levante la mano si usted cree que de verdad Jesús es tan grande, es tan poderoso, es Dios, creador, sustentador. Amén. Ahora agárrese. Si reconoce quién es Él, que es la resurrección y la vida, Hijo eterno, creador, sustentador, ¿por qué entonces la iglesia de Jesús, por quien Él murió, no es tu prioridad? ¿Por qué no es para ti lo primero de lo primero? ¿Por qué la búsqueda de Dios no es para ti lo primero si reconoces de quién estamos hablando? ¿Por qué tu obediencia y mi obediencia es tan débil? ¿Amas de verdad a quien dices conocer? ¿O no lo conoces? Jesús dijo, Juan 14:9, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pues ¿cómo dices tú? Muéstranos al Padre. Y en Colosenses 2:9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En ese cuerpito de ser humano, 1,70, 1,90, 1,50, comparado con el Everest, comparado con una montaña, comparado con es nada. En ese cuerpito puso el Padre Celestial toda la plenitud de la deidad, toda la plenitud de lo que es Dios. Bomba. Entonces Jesús nos muestra al mismo tiempo quién es Él, de dónde viene su autoridad para decir esta confesión. Por ejemplo, Juan 7:16, y Jesús les respondió y les dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Juan 14:6, Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Juan 14:9, que acabamos de leer, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pues como dices tú, muéstranos al Padre. Entonces, vamos a dejarlo ahí hasta hoy, porque contestamos solo una sola pregunta. Hermanito, contestamos una sola pregunta de 4. ¿Quién me puede decir las 4 preguntas en las cuales se pueden, tal vez, hasta ahora estamos haciendo tal vez haya que añadir al final una quinta pregunta o un punto más, pero hasta ahora que estamos investigando y aprendiendo, hay 4 preguntas, grandes preguntas, que yo quiero agrupar todos los temas doctrinales de Jesús bajo estas 4 preguntas. La primera fue, ¿quién es Cristo? ¿Quién es Él? Para poder entender quién es el Padre y todo lo demás. El Espíritu Santo, su misión, que vino, demás y demás. ¿Quién es Cristo? Esa es la primera pregunta. La segunda, ¿alguien se acuerda? ¿Qué hizo por nosotros? Qué bueno que hay gente anotando. ¿Qué hizo por nosotros? Eso está bien, eso está bien. ¿Qué hizo por nosotros? ¿Quién es Cristo y qué hizo por nosotros? Debajo de quién es Cristo podemos poner todo lo que vimos. Ese concepto tan exaltado de Jesús, que es el único que nos puede mostrar quién es el Padre y cómo ir al Padre. Ahora, ¿qué hizo Jesús por nosotros? Tercer pregunta, gran pregunta debajo de la cual podemos ubicar muchos de los argumentos o componentes de la doctrina de Cristo. ¿Cuál fue la tercera pregunta? Eso. Porque trae cuaderno y escribe, y entonces todo el mundo queda excelente. Deberíamos tener todos cuadernos, libretas. ¿Cómo fue, hermana? ¿Qué dice? ¿Qué demanda de nosotros? Eso habla de una persona que quiere aprender, hermano. ¿Qué demanda de nosotros? ¿Qué demanda de nosotros? ¿Qué nos pide? Es decir, Jesús, sabemos quién es Él, tenemos una idea, levantamos nuestro concepto exaltado de Él para entender y conocer verdaderamente al Padre. Luego, ¿qué hizo por nosotros? Eso lleva toda una prédica un domingo por poquito.
Pero después es uno solo, que es uno de los fallos, grandes fallos de las iglesias de hoy. Sí, Él es, hablen o no de quién es Cristo, logren atinar a entender quién es Él. Bueno, ¿qué hizo por nosotros? Algunos logran llegar a este entendimiento, pero Él no nos pide nada. Morir por ti, vaya y haga lo que quiera con su vida y viva en el libertinaje o en el legalismo religioso, que no pasa nada, se va para la eternidad de todos modos. O Él demanda algo de nosotros. ¿Qué demanda Él de nosotros? Él nos pide algo. Ahora, Él no es un mal jefe, Él no es un mal padre, Él no es un mal patrón. Él sabe que lo que demanda no lo podemos cumplir. Entonces, ¿cuál es la cuarta pregunta en la cual podemos agrupar varias de las enseñanzas doctrinales de Jesús? Sí, ¿cómo dispuso Él que podamos vivir lo que Él demanda, lo que Él pide? ¿Cómo dispuso Él que andásemos? ¿Cómo dispuso Él? ¿Cómo Él nos dio? ¿Qué hizo Él para que pudiéramos cumplir lo que Él nos pidió? En otras palabras, estas cuatro preguntas hasta ahora son: ¿quién es Cristo? ¿Qué hizo por nosotros? ¿Qué demanda de nosotros? ¿Y cómo Él ha dispuesto que podamos vivir lo que demanda? Amén. Bueno, vamos a orar para darle gracias a Dios y vamos a dejarlo de este tamaño para que nos quede bonito en el corazón y en la mente. En las otras preguntas vamos a disponer los otros 7, 8 elementos o argumentos doctrinales de Cristo. Vamos a poder aprender y evaluar las predicaciones y lo que nosotros decimos para saber si estamos en la doctrina de Cristo. Porque si no estamos perseverando en la doctrina de Cristo, ni tenemos al Padre, ni tenemos al Hijo. Entonces ya hoy podemos tener ese énfasis a partir de hoy, que el que no esté exaltando en sus prédicas el verdadero nivel del Dios tan grande que tiene, del Jesús que tenemos, ese concepto exaltado de Jesús, realmente no está haciendo nada. Si un pastor se pasa 1 mes, 3 meses sin enseñarle a su gente qué tan grande es Jesús, qué tan grande es Cristo, qué tan grande es el Señor, en exaltar, en mostrar qué tan exaltado es su nombre, su deidad, su divinidad, su poder, su gloria, pues no está en nada, no está caminando por la doctrina de Jesús. Si lo está haciendo, gloria a Dios. Si se gasta una prédica en los temperamentos, ese día no exaltó a Jesús. A los suyos vino y los suyos no lo conocieron y los suyos no. Decía: Marta, soy yo. Señor, yo sé que el Padre lo va a resucitar. Marta, es que soy yo. Es que entender eso cambia todo. Porque entender eso bien, entender esa realidad, cambia todo en el sentido. Imagínense para los judíos qué golpe, que ellos peleaban contra la idolatría. Ellos tenían, Dios los llevó tan fuerte con la idolatría que ellos rechazaban la idolatría. Y viene un hombre, se para delante de ellos y dice: soy yo Dios. Así, tú te haces a ti mismo Dios, les decían los fariseos. Es tremendo. Entonces, bueno, vamos a darle gracias a Dios. Vamos a orar pidiéndole a Dios que nos siga guiando y que en los otros en esta ¿quién es Cristo? Nos faltó un punto que vamos a tocar después, que tiene que ver con el reino, ¿sí? Porque Jesús, Él es Dios, pero a la vez es el rey del reino al cual vamos a pertenecer. Y este punto está dentro de este. ¿Quién es Él? ¿Quién es Él? Él es el rey. Él habló. La mayoría de los mensajes de Jesús tienen que ver con ¿qué? Con el reino. Con el reino. El reino de Jesús es el centro de su mensaje porque Él es el rey. Él es el rey de ese reino. ¿Se acuerdan que hablamos que un reino se compone en el mundo secular de 4 componentes? ¿Cuáles eran? Valga la redundancia. Los componentes del reino. Un rey. Un rey. Un territorio. Si no importa las órdenes. No importa el orden, la comunidad, la gente, los miembros de ese reino, las personas que componen ese reino, que pertenecen a ese reino, es decir, un rey, un territorio, unos ciudadanos y la ley. Y la ley que compone, que rige ese reino. Entonces Jesús siempre habla del reino porque el reino estaba directamente relacionado a quién era Él. Este asunto del reino lo podemos poner en el punto quién es Él, porque Él es el rey que viene a gobernar su reino, que ahora es espiritual, pero que un día será efectivo, será dirigido directamente. Por eso dice en Mateo 4:17: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado.
Lucas 4:43, pero él les dijo, es necesario que también en otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y Mateo 1:15, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Entonces, al mismo tiempo Jesús nos muestra quién es, ¿sí? Y que Él es el centro de ese mensaje, que Él es el rey de ese reino y que ese reino ha habido una apertura para que por Él, el rey, todos puedan entrar. Vamos a orar y darle gracias a Dios. Señor, te damos gracias por tu amor y por tu misericordia y por tu bondad, porque tú eres bueno. Creemos que palabras celestiales, que palabras del cielo de alto valor y alto quilate, tú nos estás trayendo a nuestros corazones. No porque la haya preparado un predicador u otro, sino porque son las palabras de Jesús. Nosotros malamente podemos reproducir sin contaminar con nuestro humanismo, con nuestra maldad, lo que tú dijiste, Señor Jesús. Pero hacemos el intento en tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, por darnos la iluminación, así como tú dijiste, yo soy la luz del mundo, iluminarnos. Gracias, Señor, por iluminarnos para que podamos ver tu palabra, para que podamos ver esta palabra, que no es palabra de hombre, que es tu doctrina. Y si es tu doctrina, tú mismo nos dijiste que no es que esta doctrina es de quien te envió, el Padre Celestial. Y que si tenemos esta tu doctrina, tenemos al Padre y tenemos al Hijo. Gracias, Señor. Síguenos guiando con humildad, sin creernos mejor que nadie, que estamos en tu palabra, que estamos caminando sobre la doctrina correcta. Señor, que cada uno de nosotros que estamos en este lugar podamos ser propagador de esa doctrina en un mundo que perece, un mundo que está extraviado, porque muchos son los extraviados, muchos son los que no perseveran en la doctrina de Cristo. Muchas iglesias, congregaciones, líderes y sobre todo todos los impíos, las falsas religiones, la falsa doctrina, no están perseverando en la doctrina de Cristo, por eso están extraviados y no tienen ni al Padre ni al Hijo, sino tienen doctrina de demonios. Y nosotros, si tú nos estás dando doctrina de Cristo, palabra de Dios, sana doctrina, es porque estás poniendo en nuestros hombros una gran responsabilidad. Y es la responsabilidad de compartirla en humildad, no creyendo que somos mejor que los demás porque tenemos una doctrina o una verdad, sino sintiendo la responsabilidad de esa verdad sobre nuestros hombros, que no es para callarla. Tú dijiste, no se toma una luz, no se enciende una luz para ponerla debajo de la mesa y esconderla y taparla, sino se pone en la ventana para que alumbre a todos en la casa y a los que pasan. Entonces tú eres esa luz. Si Dios te está dando la sana doctrina, comprende la importancia de la responsabilidad que Dios te está poniendo en tus manos, para que tanto líderes, pastores, hermanos de muchas denominaciones, no traerlos a este lugar, sino aclararles la verdad de la doctrina de Dios, para que ellos también puedan ser salvados y bendecidos allá donde están. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Dios, porque una iglesia centrada en métodos humanos, prosperidad humana, humanismo, psicología, emociones, está extraviada. Una iglesia, para estar en la sana doctrina, tiene que estar siempre centrada en Cristo y Cristo crucificado, porque si no pierde la doctrina de Cristo. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús.